Good afternoon, my name is Anna Klewska, and together with Katarzyna Rajkowska we work at the Łódź University of Technology. And first of all, I must express my gratitude to Patricia Giamet. For giving me the opportunity to share experience during this meeting, share scientific point of view, and once in lifetime chance to visit Argentina. Thank you, Patricia. I appreciate for many years cooperation, for common articles and scientific presentation at international conference. It's a great pleasure that I received your invitation to present our result related with biodeterioration of archaeological materials, analysis with different techniques. First, few of words about our institute. We work at the Institute of Fermentation Technology Las dos investigadoras trabajan en el Instituto de Biotecnología de la Universidad de Łódź. Y este instituto consiste en la extracción de pequeñas muestras. Technical microbiology and fermentation technology. Sí. El instituto consiste en 3 áreas que son, no sé a qué se refiere Spirit and Yeast, tecnología de fermentación, bebidas alcohólicas, fermentación del alcohol, tecnología de fermentación y microbiología técnica. Each of our institute, our subunit, have our research area. What we're doing in our institute, we analyze food and cosmetic products. We analyze safety, pathogens, biofilms. We characterize lactic acid bacteria. We construct fermented food, probiotics, prebiotics, and symbiotics. We optimize of physical-chemical processes. We move these processes from lab scale to the industry scale. We construct functional and technological additives and spirit and yeast technology. We intensify biogas production. And what is important for me and Kasia, we analyze mechanism of degradation and corrosion induced by microorganisms. Bueno, ellos se dedican a microbiología de alimentos y cosméticos, temas de seguridad, de patógenos, de biofilms, de estabilizadores naturales, comidas, alimentos fermentados, bacterias probióticas, prebióticas y simbióticas. También optimizan procesos físico-químicos para la biosíntesis industrial, la inmovilización de células, establecen también el valor biotecnológico de los microorganismos, de los compuestos bioactivos, desarrollan aditivos funcionales y tecnológicos en la industria de la fermentación, la tecnología de los fermentados que estuvimos viendo antes, y luego también, a duras penas, producción, claro, cómo intensificar la producción de biogás y la purificación y el diseño de plantas de biogás inclusive, y la degradación y corrosión de materiales técnicos tales como textiles, papeles, alimentos y polímeros inducidos por microorganismos, y también la desinfección de objetos históricos.
why biodeterioration is so important for us. It is established knowledge that microorganisms such as bacteria, cyanobacteria, archaea and fungi cause deterioration of various materials, textiles, wood, brick, plaster, leather, etc. Particularly this historical materials which are exposed to the changing environmental parameters. For example, humidity, temperature, pH, microorganisms inhabiting historical object, and they cause discoloration, biomineralization, cracking, detachment of materials, and degradation of organic and inorganic substrates. Only in Poland, the Ministry of Culture and National Heritage allocates per year 83 million Polish zlotys. This is about 320 million pesos only for renovation historic buildings. Not for artifacts in museum, not for a painting, only for historic buildings. Bueno, más allá del hecho de la importancia que le otorgan a la biodegradación, las pérdidas materiales que presupone, la alteración de las estructuras, la degradación de los edificios por acción del biodeterioro, la presencia de microorganismos, sobre todo en edificaciones históricas, el Ministerio de Cultura aloja más o menos, no entendí cuánto eran, 320 millones de pesos, ¿pueden haber sido? Ajá. 320 millones de pesos nada más que para el deterioro de edificios. ¿Sí? Y por año, sí. I am a microbiologist, and in my opinion, for the correct restoration and conservation, very important is to detect and identify microbial communities, microorganisms occurrence on a historical object. And to protect cultural heritage, we should ask a major question. What type of microorganisms are present in the sample? What are the functions of this microorganism in this sample? How do these microorganisms respond on changing environmental conditions? Because historic objects are micro-niche for microorganisms. What is the relationship between function and microorganisms and their environment? Answer to this question allow us to understand the structure and function of microbial communities, and as a result choose appropriate strategies for restoration and renovation of cultural heritage objects. Bien, las preguntas más importantes que se formulan es qué tipos de microorganismos están presentes en las muestras, cuál es la función de estos microorganismos, de qué manera estos microorganismos responden a cambios en las condiciones ambientales, cuál es la relación que existe entre la función de los microorganismos y su ambiente. Las respuestas a estas cuestiones claves les permiten comprender la estructura y la función de comunidades microbianas complejas, y como resultado de eso escoger las estrategias apropiadas para la restauración y el mantenimiento de los objetos del patrimonio histórico, cultural. Today, the aim of my presentation is to give an insight into different molecular methods used for assessing the microbial communities involved in the biodeterioration processes of historical materials, historical building artifacts in cultural heritage.
El objetivo de la presentación es dar insight entre los diferentes métodos moleculares para determinar la estructura de los microorganismos involucrados en el biodeterioro de materiales históricos y de artefactos en el patrimonio cultural. I like to share with you the results of three big projects in which we used molecular techniques for the detection and identification of microorganisms. The first project is conducted in Museum Auschwitz-Birkenau. The second in relation with cooperation with National Library, and the last one in cooperation with Patricia Guillamette. Bien, tres proyectos hay fundamentalmente. El primero es la investigación de la corrosión biológica de objetos históricos ubicados en el Museo de Auschwitz-Birkenau en términos del reconocimiento y la prevención de agentes biológicos. El segundo es establecer una estrategia moderna para la evaluación del biodeterioro y la desinfección de libros de la colección de la Biblioteca Nacional, que entendí. El tercero, el biodeterioro de materiales arqueológicos y el análisis con diferentes técnicas. During our project, we used very different historic materials, wood, plaster and bricks from the former Auschwitz-Birkenau concentration and extermination camp, the book, journal and acta from Archdiocese Archives in Łódź and from National Archive in Prague. The oldest book was from 1922, the newest one from 1988. This was Polish journal with visible sign of foxing, the reddish spots on the paper, and archaeological textile, cotton, sisal, wool. This material gave me Patricia. Bien. Nuevamente han trabajado en la biodegradación en Auschwitz-Birkenau, los edificios, la madera, el ladrillo. Luego han trabajado en los documentos de archivo en Praga, sí, y en Łódź, en Polonia, y luego materiales arqueológicos, textiles, madera, del Museo de la Plata. Miramos, del Museo de la Plata. Está muy bien. When we start analysis, microbiological analysis of historical material, a very important step is a type of sampling method. Why this is so important? Because historical objects often are very small and very priceless. And the sampling method depends on several factors, such as the size of the object, the presence or absence of sign of microbiological growth, the place and area of the damage, and the heterogeneity of these materials. ¿A qué se refiere el método de muestreo? Que depende de varios factores tales como el tamaño del objeto, la presencia o la ausencia de fragmentos desprendidos,
el lugar y la dimensión del área del daño y la heterogeneidad de los materiales. Current sampling methods include different types of swabs, adhesive types, nitrocellulose membranes, sterile needles, tweezers, spatulas. Very important is that the methods will be non-invasive. Sterile needles, tweezers or spatulas are rather invasive method, but very often used for collected material. Different types of swabs. We can use dry or wet swabs. This is very good method to collect samples, collect microorganisms from the historical object. Adhesive types is very good method, non-invasive method, but we must be carefully because this is an ineffective method. The same was with nitrocellulose membranes. Está hablando de distintos métodos que involucran, que procuran no ser invasivos. Entre ellos están diferentes tipos de hisopos, tanto secos como húmedos, y son efectivos. Menos efectivos serían las cintas adhesivas, y luego, bueno, vienen, no sé, membranas de nitrocelulosa y agujas, pinzas, claro, pinzas, agujas estériles fundamentalmente. A veces, en este caso, son materiales agresivos, pero a veces son muy importantes porque nosotros necesitamos un mínimo de material para poder realizar los diferentes estudios. When we collect the sample, we have two ways. One way, this is used culture-dependent method. The second way is isolation of DNA, RNA or protein directly from the samples. First, culture-dependent method. Está hablando de métodos moleculares de análisis de cultivos y de cultivo. Son métodos dependientes del crecimiento microbiano. Porque nosotros en el laboratorio necesitamos trabajar, en este caso, con diferentes medios de cultivo. Standard culture-dependent methods based on cultivation of microorganisms, on microbiological media, isolation, characterization and identification of the pure culture of microorganisms. However, none of commercially available medium is recommended for microbiological analysis. We can choose alone, and in our project we used tryptic soy agar or nutrient agar supplemented with nystatin to inhibit fungal growth when we would like to assess bacterial contamination in the historic sample. In the case of fungal analysis, we used malt extract agar, saburo agar, potato dextrose agar or chapek yeast agar, of course with chloramphenicol or streptomycin to inhibit bacterial growth. Está. Bueno, las técnicas estándar dependientes de cultivos involucran el aislamiento, la caracterización y la identificación de los cultivos puros de microorganismos usando
medios microbiológicos para caracterizar a la comunidad microbial que está en los materiales históricos. El nivel de contaminación bacterial es normalmente establecido mediante tríptic soy, agar o sí. Agar Sí. Triptis soya o agar saboró, que son medios de cultivo que se usan en bioquímica. Ah, Claro, en el área de la microbiología, y allí los mecanismos se desarrollan y a partir de cada colonia se hacen identificaciones moleculares. When we have pure culture and microbiological medium, we can start molecular methods. First, we must isolate DNA or ENA, and in next step, we amplify the gene. For the bacteria, this is 16S RNA gene, and for fungi and molds and yeast, this is ITS region. These genes are target genes, and this is gold standard in molecular identification in all of used methods. no entiendo nada. Bueno, la identificación que se hace a partir de los microorganismos, una vez que han desarrollado en el cultivo, se toma la colonia y a través de distintas técnicas se extrae el ARN que ahí figura, utilizando distintos métodos de secuenciación de la composición de ese ácido ribonucleico, y se puede llegar a la identificación del microorganismo en cuestión. Bueno, todo esto es una técnica, se necesita de equipamiento y demás, que yo no cuento en mi laboratorio, y en la Universidad de Buch encontré la posibilidad de trabajar en colaboración, porque en Argentina en general se ha trabajado hasta el día de hoy con la identificación molecular, y no en todos los lugares, de microorganismos a nivel de alimentos, y en la microbiología clínica recién se están aplicando las técnicas moleculares, porque en los laboratorios de los hospitales clínicos, creo que hasta el día de hoy, la identificación de las muestras de hisopados que provienen de, por ejemplo, una infección fúngica o bacteriana a nivel de hisopados o de un esputo o de un hisopado nasofaríngeo, lo que fuera, porque yo trabajé en la microbiología clínica en los hospitales, se hace de manera convencional, con cultivos de culture method y de clinical aspect of the microbiology, y luego a nivel de alimentos sí, tal vez esté aplicando, pero sobre todo en investigación, porque la microbiología que hacemos en el país para poder dar resultados se basa en el Código Alimentario Argentino, y el Código Alimentario Argentino hasta ahora incluye técnicas tradicionales de cultivo microbiano. Para exportación, si nos basamos en normas ISO o en otras normas USDA y demás, para exportar alimentos hacia el exterior, ¿correcto? Y que incluyen técnicas también de cultivo microbiano, no solamente la parte molecular, ¿correcto? Así es, en términos generales estoy diciendo, ¿no? En términos generales. Y en investigación sí es muy importante todo lo que es la identificación molecular. Bueno, nada más. Results. All construction elements of building materials in Museum of Auschwitz-Birkenau were inhabited by Bacillus species. Moreover, on the wood samples dominated bacteria belonging to Staphylococcus species, and the lowest biodiversity we observed on brick sample were only 5 bacterial genera. Cluster, no. Acá se refiere a la identificación de bacterias
en materiales orgánicos y minerales. Por un lado, madera, aparecen identificadas esas bacterias, en material, digamos, de construcción, esas otras, y en ladrillo, las que están en la derecha. Here is identification of fungi, of molds on organic and mineral materials. And we can see that most frequently isolated were Aspergillus and Penicillium, sometimes Hedomium in wood samples, and Torula in plaster. Yeah. Bien, acá está la identificación de los hongos sobre materiales orgánicos y minerales, empezando a la derecha sobre ladrillo, Penicillium, sobre material de construcción, no recuerdo cuál fue la... Puede ser Torula, Pergillus también es común. Penicillium mismo, y sobre madera también, Penicillium y otros son los más frecuentes. From the surface of Pre-Columbian textile, we isolated Bacillus and Staphylococcus, Pseudomonas, and only 3 fungi, Aspergillus niger, Cladosporium macrocarpum, and Penicillium chrysogenum. This is very important for us because we observed many of bacteria and very low diversity of fungi. Bueno, sobre identificación de bacterias y hongos en textiles precolombinos hay una gran cantidad de bacterias, bacilos, estafilococo, etcétera, y solo 3 clases de hongos, ¿no?, que son las ahí mencionadas: Aspergillus, Cladosporium y Penicillium. Why the biodiversity of fungal strains were so low? I think that, in my opinion, bacteria can form on textile surface biofilm. Bacteria can produce polysaccharide substances, and they form biofilms on different surface of historical materials, such as Bacillus or Staphylococcus. Bacillus is the sporulating bacteria, and this bacteria can grow in different environmental conditions. Bien, las bacterias se reproducen mucho más que los hongos porque forman biofilm y resisten cambios ambientales, y claro, más que los hongos. Sí. On historical book and documents, we identify only 20 species of bacteria, also Bacillus, also Staphylococcus, and 13 species of fungi, Aspergillus, Hedomium, and Penicillium. This bacteria, the strains of bacteria and molds, have cellulolytic activity, and they can degrade paper. Claro, esto en cuanto al papel. Hay como 20 especies de bacterias, bacilos, estafilococos, y hay una gran variedad de hongos también. Penicillium, sí, Aspergillum, lo que estuvimos mencionando antes. Exacto, y que pueden producir pigmentos y deteriorar el papel, como hoy venimos mencionando, dando coloración. Sí, red spots, manchas rojas.
For a long time, culture-dependent methods have been used to detect and identify microorganisms on historical objects. This is very powerful tool because we have detailed knowledge about morphology of microorganisms, about physiology. This method gives us possibility to determine of growth condition. This is very important when we would like to analyze antimicrobial agents and disinfection strategies. We can analyze enzymatic ability and determine of biodeterioration potential, but only 1% of microorganisms present in environmental condition can be assessed by using conventional culture-dependent methods. 99% of metabolically active strains occur in the state of anabiosis, being viable but non-culturable on microbiological media. These strains, these microorganisms, because are active, they can cause biodeterioration processes. Bien, acá están señaladas ventajas y desventajas de métodos moleculares. Por un lado existe un conocimiento muy detallado sobre la morfología, las formas, la inclusión de cuerpos y la fisiología. Hay posibilidad de determinar las condiciones de crecimiento, tales como la temperatura, el pH, la concentración de sal, las condiciones atmosféricas, el crecimiento en presencia de agentes microbiales, antimicrobiales, de, digamos, cepas bacterianas. Hay potencial de análisis, no entiendo. Conocer la actividad enzimática porque es muy específico, por la determinación del potencial del biodeterioro de los microorganismos. Pero las desventajas, digamos, en el caso donde están marcadas en rojo con la cruz, significa que solamente un 0,1 o 1% de los microorganismos son cultivables en el laboratorio. O sea, quiere decir esto que una pequeña cantidad, pero esto no significa que estos microorganismos no produzcan biodeterioro. Y de hecho, se corrobora en el laboratorio la capacidad de producir biodeterioro. ¿No es cierto? Pero ¿qué ocurre? Son métodos dependientes del cultivo en el laboratorio. Y no todos los microorganismos que colonizan un sustrato, ya sea orgánico o inorgánico, pueden desarrollar en laboratorio, pero sí pueden estar latentes, activos, pero no son cultivables, no cultivables. Y por biología molecular un 99%, 99%, biological molecular technique, ellos pueden crecer, pueden ser detectados por biología molecular, ¿sí? Pero una cosa no descarta la otra. Therefore, several researchers have proposed solutions involving culture-independent techniques to solve the problem of detecting and identify these types of microorganisms, viable but non-culturable. One of the methods, culture-independent methods, is clone library construction method. In the first step, we isolate DNA or RNA, what we want, and
the nucleic acid are isolated directly from the samples. We use commercial kits or available methods, and in the next step we fragmentate and insert DNA into appropriate vectors. The choice of vectors is very important because the efficiency of this method depends on the vectors, and after that we cloning and transformate DNA, amplified DNA into suitable host cells, and we screen clone library, and we can start bioinformatic analysis. I know that this must be very complicated for you, but it isn't complicated. Yeah, this is one procedure, yeah, and this is... Sí, es muy complicado. Se está refiriendo a métodos de clonación que involucran el aislamiento de todo el ADN directamente de la muestra ambiental, luego la fragmentación y la inserción del ADN en vectores apropiados, la clonación y transformación del ADN en células host, digamos, adecuadas, el screening, digamos, de la biblioteca de los clones y el análisis bioinformático. Realmente es chino. And result. Here I use clone library construction to assess biodiversity, sample from Auschwitz-Birkenau, plaster wood and brick. And on the chart I present classes of bacteria, and in the table species of bacteria. This is the same sample which I use in culture-dependent methods. You can see that if we have in culture-dependent method, we observed only 10, 20 species of bacteria. Here is, I think, about 60 species, different bacteria. This right in red color, this is bacteria which are characterized by deterioration and biodegradation, with the biodegradation and biodeterioration potential. ¿Sí? 20 bacterias a 60, o sea, pueden llegar a ser aisladas y identificadas por los métodos de cultivo. Y lo que vemos en rojo son aquellos microorganismos que producen biodeterioro, como para poder sintetizar la traducción. Con el método, perdón, con el método que ellas utilizan se puede elevar ese grado de identificación hasta un 60%. O hasta 60 bacterias, no sé cómo. 60%. 60. Sí, esta respectivamente en ladrillo, en madera y en construcción de materiales. A lot of these bacteria, such as Halomonas, Halomonas muralis, Halomonas neutrophilus, this is bacteria, this is halophilic bacteria. We cannot culture this bacteria in laboratory condition because they need a lot of salt in microbiological medium. If we see on building, on the surface of building, white spots, white discoloration, this is probably caused by halophilic microorganisms. Bueno, microorganismos extremos, cuando los requerimientos, bueno, las exigencias respecto a las sales, se está hablando de los halofílicos. Fílico, afilia, significa afiliación o afinidad por
dolor y demás puedan ser originados por estos microorganismos que son de requerimientos extremos por la necesidad de sales que necesitan, porque tienen afinidad por las sales. Cloned library construction is the most popular culture-independent methods because of the price of this method. The price of this method is very good, and this price depends on the range of the scale of analysis. This method allows us analyze small fragments of historical materials, very small, because we isolated DNA and amplified target genes, but this important disadvantage of this method is detailed knowledge about microorganisms. When we would like determine only 50% of microorganisms on historical material, we should analyze 30,000 clones. In my work, during our project, I analyzed 100 clones because this is very hard work. Bien. Por un lado están las ventajas y por el otro las desventajas del método. Las ventajas es que es un método muy popular para analizar comunidades microbianas. Luego el precio parece ser bastante cool, como has dicho. No es prohibitivo. También entre las ventajas es que permite analizar pequeños fragmentos de materiales históricos. Entre las desventajas es que solamente se analiza una proporción muy pequeña de los microorganismos que habitan el material histórico, porque se requieren más de 40.000 clonaciones para determinar solamente el 50% de la riqueza. Típicamente una biblioteca de genes contiene menos de 1.000 clones, lo cual significa que este método solo revela una pequeña proporción de la diversidad microbiana que se encuentra en la muestra. And the most modern approach in biodeterioration analysis are omics technique, metagenomics. Metagenomics, this is next generation sequencing techniques. First time we used this technique 2 years ago to analyze historical sample from Auschwitz-Birkenau with cooperation with Oklahoma University, and this technique allows us 2 billion read of sequences in a very short time. This method gave us a lot of information about a microbial community on historical samples. Sí, estás refiriéndose a las técnicas omics como una de las estrategias más productivas para el biodeterioro. Se trata de técnicas de próxima generación que permiten una visión no sesgada de la estructura filogenética y la diversidad funcional de las comunidades microbianas en ambientes diversos. Se trata de una tecnología de secuenciación de alta velocidad que genera billones de lecturas a una velocidad relativamente muy alta. La mayor ventaja de esta técnica es que tiene el throughput, digamos, la mayor productividad por hora y el tiempo
en muy corto tiempo. Porque los cultivos llevan tiempo, la identificación molecular tiene su tiempo, y en cambio con esta metagenómica es Metagenómica, sí. acompañada de otras, también la metabolómica y otras más, como van a ver. We use the same samples which we used in culture-dependent method and clone library construction, and we observe a lot of bacteria and a lot of fungi in the same sample. Esta es la secuenciación Illumina también. Claro, lo que se puede observar es directamente la biodiversidad de aquellos que no son cultivables a través de a través de la metagenómica. O sea, parecido a lo que presentábamos hoy con la cuestión de la identificación molecular, pero en este caso es la metagenómica. O distintos microorganismos. Lo que pasa es que me disculpan, pero no puedo alcanzar a leer, pero bueno, ya va a aparecer. You can see a lot of microorganisms. Here are genera. We identified about 100 genera of bacteria and about 110 genera of fungi. You remember during the clone library construction, I identified only 56 species. Bueno, se contrapone la cantidad La cantidad de especies, sí, tanto de bacterias como de hongos. Ustedes pueden ver nuestros métodos respecto a las técnicas de cultivo y además la rapidez, ¿no? Sobre todo, porque el cultivo en el laboratorio lleva mucho tiempo, previo a la preparación, a la esterilización, luego a la siembra y después seguimos con la identificación. The same method we used for assess biodiversity of documents and papers, and we will plan with Patricia that we use this method because the results are very, very good and successfully. We plan that we use this method, apply this method to detect and identify microorganisms in our textiles, archaeological textiles and metals. Bueno, en el anterior habíamos visto en diversos materiales cómo funciona este método, y aquí lo mismo se manifiesta en el análisis de libros, y esperan poder aplicarlo a materiales arqueológicos tales como textiles, madera, etc. Here I compare the results of the methods, culture-dependent methods. We had 7 genus for bacteria and 14 genus for fungi. In the same samples, with omic techniques, with metagenomic technique, we have 99 bacteria and 113 fungi. Culture-dependent method, we must cultivate, we must isolate pure culture of fungi. This is about, I think, 2 weeks work. Illumina sequencing or metagenomics methods give us opportunity to analyze sample. I think 1 week is enough. And the results are very different. Sí, bueno, acá está la comparación de los métodos que dependen de cultivos, identifican muy pocas bacterias y hongos. Los métodos de secuenciación tienen con biología molecular muchísima más capacidad de identificación, están en el orden de los cientos de variedades, y además insumen muchísimo menos tiempo. Son varias semanas
en el caso de los métodos dependientes de cultivo y en el caso de la secuenciación, como mucho en una semana me han dicho, 1 week. One week. The best strategies is connect different methods, and first time we used metabolomics. This is method which allow us to analyze biodegradation, biochemical potential of microorganisms, all of microorganisms, occurrence on historical samples. This is very important because if the microorganism cause biodeterioration, this is related with metabological active, with metabological potential. And when we know metabolic potential of microorganisms, we can know mechanism of biodeterioration. First time we used this method 2 years ago, and now we plan use this method for archaeological textiles materials. Claro, ahora está presentando, o sea, ella fue comparando, ¿no es cierto?, las técnicas microbiológicas de cultivo, las técnicas de identificación molecular y luego las metagenómicas. En este momento presenta la posibilidad de estudiar a través de técnicas de metabolómica como herramienta para conocer los productos de origen microbiano, de origen fúngico, que pueden intervenir, qué metabolitos pueden intervenir en el deterioro del material a través de su actividad metabólica. ¿Por qué? Porque esto también sería un complemento de los estudios que yo realizo en el laboratorio, porque yo tengo también limitaciones con las técnicas de cultivo de los microorganismos y entender el biodeterioro. Y esta es una herramienta muy importante para detectar qué microorganismos, desde lo metagenómico y lo metabolómico, qué metabolitos pueden deteriorar y ser agresivos para un material, para un textil, por ejemplo, los ácidos, productos ácidos de la actividad metabólica, ahí empezó a mezclar, y también otros metabolitos fúngicos o bacterianos, poder diferenciar, que van a descender el pH en ese medio, en esa interfase entre la formación del biofilm y el sustrato arqueológico, y ahí vamos a encontrar esos metabolitos agresivos para el material. And of the end of my presentation, a number of images of microorganisms on historical brick. You can see bacteria and algae on these samples. Sí, en este caso esto es microscopía electrónica de barrido ambiental con madera. Y entonces vemos distintos materiales de suciedad. Material dirt, I'm sorry, is material dirt, is wood with material dirt. Brick. Yes, sorry, I'm sorry. Ladrillo. Disculpen, of the outreach of the other region. Y estos tipos de microscopías, ¿no?, que se emplean para poder observar material biológico, material dirt, y suciedad, y bueno. And on historical wood, we can see detachment of tissue and a lot of microorganisms, a lot of cyanobacteria and algae.
Sí, esto sí es madera histórica, también, con cianobacterias. Material también fúngico y biológico y también inorgánico en nuestras superficies, ¿no? Es por también parecidas. And in the end, the textile, archaeological textile with Pseudomonas aeruginosa on the surface. Bueno, sí, perdón, Pseudomonas aeruginosa sobre las Textiles. A la izquierda es el control, o sea, la observación con microscopía electrónica de barrido con la fibra textil sin desarrollo microbiano. En el centro, por ahí no se alcanza a ver muy bien la presencia de un biofilm producido por Pseudomonas aeruginosa, fueron identificadas luego por biología molecular con la universidad, con las chicas, y a la derecha también otra cepa de Pseudomonas aeruginosa con diferentes características y diferente sensibilidad a las nanopartículas de plata. Bueno, sí. And acknowledgement for people who cooperate with us from many institutions and many universities on the world. Yeah, and I would like to present you the movie created in our institute. This movie is in Polish, but subtitles are in English. This is a movie related with biodeterioration and protection of cultural heritage, created after a conference, International Biodegradation and Biodeterioration. Thank you very much. Vamos a ver una película ahora con subtítulos en inglés. Y bueno, agradecen la cooperación entre las distintas universidades, incluyendo mi laboratorio, que figuraba arriba, y entre otros también BOCU, que es el Instituto de Estudios de Fermentaciones y demás microbiológicas en Austria, BOCU.